Buenas tardes a todos los camaradas que nos siguen en este diplomado de autoestima en la época del capitalismo neoliberal. Les dejé una actividad que era leer el ensayo de Sartre, Jean-Paul Sartre, ¿verdad? El existencialismo es un humanismo. Quisiera recuperar de ahí 2, 3 ideas fundamentales con ustedes en ese ensayo de Sartre. Ese es un ensayo que se discutió mucho, se debatió mucho, se le hicieron muchas críticas a Sartre, porque, entre otras cosas, en ese ensayo Sartre dice que estamos condenados a la libertad. Incluso llega a decir que siempre somos libres, siempre decidimos, nosotros decidimos. Si tu pareja te golpea, tú decides quedarte ahí. No puedes controlar lo que hace tu pareja, pero puedes decidir retirarte, alejarte. Nos dice Sartre, ¿sí o no? Visto así parece simple, pero se le hacen críticas profundas. Si es una mujer mije en la Sierra Mije, con 4 hijos que el hombre mantiene, y no tiene trabajo, no tiene profesión y no tiene dinero, la decisión no es tan simple y la libertad no es tan evidente, porque hay condiciones históricas que pesan mucho sobre cualquier decisión que ella tome. Y yo como feminista puedo llegar y dar un discurso y decir, no, compañeras, ya no aguantemos más, pero cuando tú tienes unos muchachos atrás que tienen que comer y tú no tienes cómo mantenerlo y lo mantiene tu borracho golpeador, es complicado. Entonces, la primera cosa que hay que discutir de Sartre es, no se puede hablar de libertad. No se puede hablar de libertad en medio de un sistema de explotación cuando no se tienen las condiciones económicas para ejercer esa libertad. Así lo pueden escribir. La libertad que tiene cada quien en el sistema de explotación capitalista neoliberal depende del dinero que cada quien tenga en el bolsillo. O sea, yo puedo ir a Europa. Sí, pero yo no tengo dinero, pero no. Yo sí quiero poder ir a conocer la muralla china, pero yo no tengo dinero para ir a conocer la muralla china. Yo tengo hijos que mantener, una casa que mantener. Yo no puedo hacer lo que yo quiera porque yo tengo responsabilidades que limitan y le ponen importantes barreras a mi libertad de movilidad, para tomar una libertad bastante simple, mi libertad de movilidad, ¿no? Está limitada por mis responsabilidades que a veces pesan más que... Entonces, esa es una de las críticas que se le hace a Sartre. Sin embargo, pueden ustedes poner ahí, el hombre decide, la mujer decide. Lo que pasa es que no decide en condiciones ideales, decide en las condiciones en las que vive. Tú tienes un hijo que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, está ahí en la casa, tú lo mantienes, tú quieres que él haga algo y él no quiere. Tú puedes tomar la decisión de tirarlo para la calle. Pero eso no es una decisión simple, porque es tu hijo. Entonces es fácil poner al ser humano en la libertad de decidir cuando no tiene las condiciones históricas, materiales, incluso culturales, para que esa decisión sea una decisión consciente, pensada y que tenga un impacto positivo en la existencia. Esa es una primera cosa que quería discutir. Una idea de Sartre. La segunda idea de Sartre que quiero discutir, con la que yo coincido totalmente, es que somos la única cosa en el universo, voy a usar la palabra cosa, Sandra, somos la única cosa en el universo que se define a posteriori. Esa es una idea fundamental que hay que respetar. Lo dice Sartre en ese ensayo, ya lo venía diciendo Vygotsky, ya lo venía diciendo.
¿Qué significa que se define a posteriori? Que nosotros nacemos Homo sapiens, no nacemos humanos. Lo humano se aprende. Nacemos Homo sapiens, nacemos en el reino Animalia. Para acceder al reino de la cultura hay que aprender. Por eso la palabra aprendizaje es tan definitiva en el ser humano. Define. El aprendizaje define. Porque el hombre es lo que aprende. No es lo que quiere ser, porque al vivir en un mundo neoliberal donde los medios de comunicación se han vuelto medios de manipulación, mucha gente quiere ser cosas que no puede. Porque en el capitalismo neoliberal el deseo se socializa, pero la posibilidad se privatiza. O sea, hay mucha gente que sueña maravillas, ¿sí? Tú puedes soñar lo que tú quieras, pero tus posibilidades real no te alcanzan para esos sueños que la televisión te instala, que las redes te instalan, ¿no? Mucha gente sueña con ser famoso y ser millonario, con ser todas estas banalidades que se han vuelto la esencia de la personalidad en este sistema en el que estamos hoy, donde las cosas que realmente trascienden han perdido importancia para darle paso a las cosas que son banales, que no valen. O sea, ustedes pueden escribir por ahí una frase que dice, era tan rico que lo único que tenía era dinero. Así. O sea, pues, si partimos de la idea básica que nacemos Homo sapiens y que la cultura se aprende, que lo humano se aprende, que la personalidad eclosiona al aprender la cultura, entonces estamos llegando a la conclusión de que el ser humano tiene una esencia que depende de los aprendizajes, que depende de la riqueza cultural que lo rodea. Ajá, Lucrecia era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Porque el dinero no te da la cultura, no te da la espiritualidad, no te da la sensibilidad. El dinero no te puede convertir en un Lorca, en un Neruda. El dinero lo único que te puede hacer es darte posibilidad de consumir, pero tú vas a decidir qué vas a consumir. No, no estoy en contra del dinero, por favor, no me vayan a tomar como un, aquí, un monje. No, yo quisiera tener bastante dinero. En primer lugar, para no tener que pensar en el dinero y poder hacer lo que a mí me dé la gana. No. Tuviera mucho dinero, yo estuviera estudiando medicina en este momento. Porque el dinero es importante en una sociedad mercantil para poder acceder a lo básico. No vayan a pensar que soy un puritano de eso que quiere vivir en una cueva con barba y sin bañarse, sin lavarse los dientes. No, no llego ahí. Considero que los logros culturales de la humanidad deben ser disfrutados por los seres humanos. Ya la clase pasada discutí lo que es cultura, ¿sí se acuerdan, verdad? ¿O no lo discutí? Cultura es todo lo creado por el hombre, tanto material como espiritual, que dignifica la vida. Cuando yo hablo de cultura es lo que dignifica la vida. Lo que no le da dignidad a la vida es anticultura. Para no confundirnos en los términos de este diplomado, dejar los conceptos claros para yo tener la certeza de que las ideas que expongo quedan claras. Cultura es todo aquello creado por el hombre, tanto material como espiritual, que dignifica la vida, no al Homo sapiens, la vida. O sea, proteger a las otras especies es cultura. Destruirlas es anticultura. Ir a la costa a comer huevos de tortuga es anticultura. ¿Por qué? Porque se están extinguiendo y todavía vamos a la costa y nos sacamos una foto depredando a los huevos de las tortugas. Eso no es cultural. Eso es una actitud anticultural. Porque se supone que la cultura es una dimensión humana que es solidaria y que fortalece la dimensión biológica, la dimensión social, la dimensión psicológica. La cultura es para hacer al hombre cada vez más digno, más sublime, más espiritual, para ponerlo al servicio de la vida,
de la vida, o sea, poder disfrutar la vida, proteger la vida, acompañar la vida, siendo vida. Entonces, tomar Coca-Cola no es cultura, es anticultura, porque tú estás destruyendo tu propia vida mientras se destruye el agua del planeta para construir esa cosa. De hecho, ellos son honestos, le pusieron Coca-Cola. O sea, es refresco de culo lo que estás tomando. Porque en México la cola, pues son las nalgas, ¿no? Refresco de nalga del Imperial. Esa idea que Sartre pone en el ensayo me parece que es fundamental. El ser humano se define a posteriori. Si usted va a hacer una casa, usted la piensa antes de hacerla, la planifica antes de hacerla. Eso significa que la casa existe en un proyecto antes de existir. La casa existe a priori. Antes de la existencia material, ya la casa está. La vaca nace vaca. Se define a priori. ¿Por qué? Porque el sistema genético de la vaca determina todo lo que la vaca va a hacer. Pero el ser humano, que es un ser biológico, que biológicamente trae toda la información necesaria, se define a posteriori. Pero fíjense, anoten ahí, nos estamos definiendo precisamente en este momento. No es que nos definimos. No es que usted es Sandra Ventura y es para toda la vida. No, no, usted se llama Sandra y tiene ciertas características, pero usted no sabe lo que va a hacer como ser humano hasta que muere. Porque mañana usted pues, se puede convertir en una persona mala y desagradable. O mañana se puede convertir en la mejor persona del mundo. Porque tenemos esa posibilidad. Un hombre puede ser machista hasta un momento que decide no serlo. Tenemos esa posibilidad. Tenemos la posibilidad, como nos definimos a posteriori, de cambiar la ruta de nuestras definiciones. Solo tenemos que tomar las decisiones correctas. Ustedes, por ejemplo, están en este diplomado. ¿Qué hacen aquí? Definiéndose. No piensen que están aprendiendo, se están definiendo. Porque con cada acción que tomamos, nosotros definimos el tipo de ser humano que nosotros queremos ser a posteriori, en el futuro. ¿Qué persona quiero ser yo en 2, 3, 4, 5 meses? ¿Por qué estás leyendo? Me gusta leer, pero además me estoy definiendo. Quiero ser esta persona el año que viene. Entonces me voy al gym, empiezo a hacer ejercicio. Pero ¿qué tú haces haciendo ejercicio tú con 58 años? Un amigo me dijo el otro día, cubano, ¿tú por qué te pones a hacer ejercicio? 58. Y yo tengo 58 años. Y voy al gym todos los días. ¿Por qué? Por la persona que quiero ser cuando tenga 70. No solo lo disfruto ahora, estoy pensando qué ser humano yo quiero ser en unos años. Eso no significa que no te enfermes, que no tengas... Pero tú tomas decisiones para definirte. Y eso se lo tienen que dejar claro a sus hijos. Usted puede no estudiar si quiere. Pero eso está definiendo lo que vas a hacer en un tiempo. Para ser una persona obesa hay que esforzarse. Hay que comer, hay que hacer acción. Para ser una persona sana también hay que esforzarse. Usted decide cómo se quiere esforzar en las decisiones que tomamos. Entonces, esa es la segunda idea de Sartre que quería discutir con ustedes. Que nos definimos a posteriori. Nos definimos en los actos que ejercemos. Me parece una excelente lectura. Entonces, hoy quiero abordar el tema de, digamos, alienación y autoestima. ¿Por qué alienación y autoestima? Porque tal como me posicioné el tema pasado, vivimos en una sociedad que nos aliena. Yo no escojo la alienación. Voy a explicar lo que significa alienación. Yo estoy en condición de alienación. ¿Qué es alienación? Esa es tal vez una de las más potentes
palabras o conceptos de Carlos Marx. Uno de los grandes aportes de Carlos Marx. El ser humano en el capitalismo es un ser alienado. Alienado significa separado, distanciado. Ahora me voy a detener un momento, voy a moverme a unos 5 minutos a un tema de antropología, evolución del Homo sapiens sapiens. Es un tema que me gusta mucho. Dije que el ser humano se define a posteriori. ¿Cómo nos definimos nosotros en la especie? En la evolución de la especie. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a convertirnos en lo que somos hoy, como especie? Estoy partiendo de la premisa básica que no fuimos creados, evolucionamos. Una premisa que ya fue aceptada por la Iglesia Católica. ¿Sí? O sea, ya Juan Pablo II aceptó la evolución. Para que no vaya ningún católico a sentirse herido. Porque no fue Dios quien lo hizo. No, no. Según la Iglesia Católica, se desplaza a Dios hacia el momento inicial del Big Bang y Dios dijo, hágase el Big Bang y evoluciona. Ahí terminó su orden y él dejó que las cosas se evolucionaran. Después nos acompaña, pero no interviene. Hasta ahora no interviene. Evidentemente, con el 2 de octubre del 68 en Tlatelolco y con lo que está ocurriendo con Palestina, pues hay una prueba de que no interviene. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Cuando bajamos de los árboles en las africanas hace 2 millones de años, pueden anotar la fecha, el Tumay y el Horrorensis son los nombres que se le dieron a esa. Tumay y Horrorensis. Cuando descienden, que ya iban adoptando una posición bípeda. Eso fue formidable, porque al adoptar la posición bípeda, para poder observar en el medio de la sabana africana con aquellas hierbas tan altas, aquel animalito tenía que ponerse en 2 patas para poder otear el horizonte, que imagínense ustedes, por favor, un diente de sable, ese que sale en la era del hielo, que fue real y convivimos con él y nos comía. Éramos como un pollo rostizado. No teníamos ninguna oportunidad contra aquel animal, ninguna. Las manos se liberaron. Al adoptar la posición erecta, las manos se liberan. Y eso ya generó un potente horizonte de desarrollo. La mano podía agarrar un palo para defenderse, agarrar una piedra para aventarla. La mano se ejercitó en la praxis, así lo pueden poner. ¿Cómo aprendimos a hacer un arco y una flecha? Haciéndolo. No nos mandaron un protocolo para leernos, no teníamos nada de eso. ¿Cómo aprendimos a hacer un hacha de piedra? Haciéndolo. Y pueden escribir por ahí, y yo me imagino que muchísimas uñas quedaron en la trayectoria en la que el Homo sapiens hacía hachas de piedra y descubrió que con una piedra filosa podía cortar la piel, cortar la carne, al inicio comerla cruda. Esa habilidad se desarrolló en la práctica. Y la práctica estuvo empujada por la necesidad. O sea, ustedes pueden poner ahí una conclusión antropológica formidable. Somos lo que hacemos. Porque el Homo sapiens se fue definiendo como un ser cultural haciendo, construyendo tecnología. No estoy pensando en el celular, estoy pensando en el hacha de piedra, en un palo con una punta. Después al palo en la punta se le amarraba un hueso afilado para penetrar el cuerpo de una presa. Nos volvimos recolectores. Vivimos. Éramos nómadas. Todos fuimos
Migrantes. Éramos migrantes. Dejamos de ser migrantes hace 10.000 años cuando inventamos la agricultura, que entonces dejamos de ser nómadas y empezamos a construir ciudades. Porque evidentemente usted siembra el maíz, no se va a ir atrás, usted se queda para cosecharlo. Cuando inventamos la agricultura, aparecieron entonces las primeras ciudades. Nos volvimos sedentarios. Cuando inventamos la corriente eléctrica, nos volvimos enfermos. Porque ya con corriente, pues comíamos a las 8, a las 9. Cuando no había corriente aquí, nadie comía a esa hora. Nos acostábamos temprano. Entonces, el hombre se hace en la praxis. Y quiero que consideren lo siguiente. Hay personas que manejan muy bien y manejan muy rápido. Si yo me pregunto por qué esas personas manejan bien y manejan rápido, ustedes me van a responder, porque practican mucho. Sí, esa es una buena respuesta. Pero yo pudiera decirte, bueno, hay personas que manejan bien y rápido porque nosotros inventamos el automóvil. De no haber inventado el automóvil, no habría personas que manejan bien y rápido. ¿Se dan cuenta? Quiero que entonces escriban, cuando inventamos algo, también creamos la habilidad para usar eso. O sea, al crear algo material, junto viene algo espiritual. Toda producción material conlleva la capacidad mental de usarla, incluso de apreciarla, porque cuando inventamos el arte, cuando inventamos los cuadros, ahora hay que interpretarlos, saber leer una pintura. O sea, el arte implica no solo la creación material del producto artístico, sino la capacidad espiritual de tener sensibilidad ante eso. Porque si no tiene sensibilidad ante el arte no perdería todo valor, no tendría ningún valor. Sensibilidad frente a la poesía, frente a la novela, frente a la... Entonces ustedes pueden poner ahí, cuando el hombre crea algo material, junto con ello vienen adquisiciones en el orden de los conocimientos, de las habilidades, de las espiritualidades, etc. Y pueden poner entonces inmediatamente, el hombre crea la cultura, pero cuando el hombre crea la cultura, se crea a sí mismo. Porque esas personas que manejan rápido y bien fueron creadas por nosotros. Nadie tenía habilidades para el ajedrez antes de inventar el ajedrez. Después que se inventó el ajedrez, entonces empezaron a aparecer habilidades para jugar al ajedrez. ¿Se dan cuenta? Inventamos un juego y después aparecen un conjunto de habilidades intelectuales, motrices, etcétera, para poder jugar ese juego. O sea, nosotros creamos al ajedrecista porque nosotros creamos el ajedrez. Y pueden poner ahí como conclusión, nosotros somos Dios. Porque si Dios es creador, nosotros somos Dios. Creamos la cultura material y creamos la cultura espiritual. Creamos el amor, el altruismo, la solidaridad. También creamos la envidia, el odio, la homofobia, el machismo. Todo eso fue creado por nosotros. Lo interesante de la disyuntiva de la sociedad moderna de hoy es que nosotros podemos crear a nuestros hijos o a los jóvenes a imagen y semejanza del camarada Jesús de Nazaret, que andaba por la calle curando gente y alimentando hambrientos, o los podemos crear a la imagen y semejanza de Donald Trump. La escuela siempre está en la disyuntiva de qué alumno crea. Los maestros a veces se quejan del alumno que les mandan. Pero esa no es una discusión. Lo que te mandan es lo que el contexto histórico tiene para darte la escuela. Aquí la discusión es qué tipo de alumno tú en la escuela estás creando. ¿Qué tipo de ser humano tú, maestro, estás creando? Con esa escuela, con esa clase, con ese tipo de relaciones, con esas planeaciones, con esas cosas que haces todos los días. Porque si el hombre se define a posteriori, tu alumno se define a posteriori. Es que mis alumnos no leen. ¿A qué cree usted que se deba que sus alumnos no leen? A usted. ¿Por qué? Porque el maestro es el que determina la propuesta cultural.
Yo no me puedo ir a quejar por ahí. Es que mis estudiantes diplomados no leen. ¿En qué mundo tú vives? Eso alteraría toda la pedagogía. Los estudiantes diplomados que tú tienes es lo que te da el contexto histórico, ¿sí o no? Gente tiktokera, de WhatsApp, de Facebook, eso es lo que hay, ¿no? No pienses que te va a llegar el Gabo, que te va a llegar García Márquez, es muy raro que eso pase. Te va a llegar gente que está educada en el contexto histórico. ¿Cuál es tu tarea como educador? Proponer un proceso educativo cultural que permita a esos seres humanos convertirse en otra cosa. Tú no estás aquí para quejarte, estás aquí para trabajar con compromiso pedagógico, para construir un ser humano mejor a lo que este tiempo te está dando. Tus quejas solo expresan tus limitaciones, tu mediocridad pedagógica. O sea, no tienes ningún concepto de la sociología ni de la filosofía y por eso te quejas. Porque cuando tú adquieres la cultura necesaria, entiendes que el hombre pertenece a su época. Pueden escribir ahí. Esto es una frase de Carlos Marx. El hombre se parece más a su época que a sus padres. Así de simple. Lo que te llega a la escuela son jóvenes que pertenecen a su época. Aquí estoy yo peleándome con mi adolescente. Hoy no está porque el fin de semana va con su mamá. Pero me peleo con mi adolescente por el tiempo que él está en el celular y me doy cuenta. Él no ve el mundo como yo. Yo crecí sin celular. No había celulares cuando yo tenía su edad. Pero todo lo que él ve en su escuela, que ahora ya puede llevar celular a la bachillerato ese al cobao, son muchachos con celular. Todo lo que rodea a mi hijo es la red. Y yo quisiera que él se alejara de la red. Pero, o sea, es como si yo quisiera que él se alejara de la época que le toca vivir. Eso no va a ser posible. Él va a pertenecer a esta época, aunque yo me muera de un infarto y se me reviente el hígado enojado. Mi hijo pertenece a su época. No me pertenece a mí. Y le van a gustar las cosas de su época. Me tengo que meter eso en la cabeza. ¿Hasta dónde puede llegar mi influencia? No conozco a nadie que tenga esa respuesta. Porque él está más tiempo influenciado por su medio, por sus compañeros y por su época que por mí. Porque yo no me lo puedo tragar y meterlo ahí en el hígado y traerlo adentro para que no tenga ningún tipo de influencia exógena. Yo no puedo hacer eso. ¿Cuántas veces al día realmente él tiene contacto directo personal conmigo? ¿Y cuántas veces está en contacto con el mundo? Con los discursos de Donald Trump. ¿Me estoy explicando? Entonces, le voy a dar algunos datos para que tengan una idea de lo difícil que es para la escuela asumir la educación de los jóvenes, porque los jóvenes se parecen más a su época que a sus escuelas. Así lo pueden poner. O sea, ¿cuánto define un maestro a un alumno? Bueno, en la época de Simón Bolívar se habla de la influencia de Simón Rodríguez en Simón Bolívar. Sí, pero no había internet, no había TikTok, no había nada de eso. Si hubiera habido TikTok en el 1910, probablemente no hubiera habido Revolución Mexicana, porque los oprimidos hubieran estado viendo el Face y viendo el TikTok y no se hubieran levantado con Zapata. Probablemente, compañeras y compañeros. Entendamos. Pueden poner por ahí, esta es una idea mía. Cada vez se aleja más la posibilidad de una revolución real. Porque cada vez estamos más sometidos con las nuevas tecnologías que el mismo sistema inventa para entretenernos. Esta va a ser la primera generación de la historia donde los hijos no van a ser más inteligentes que los padres. Prepárense. Hay un deterioro de, bueno, ahora que les hablé de antropología, no solo la mano se desarrolló en la medida que creábamos tecnología, porque esta mano, aprendiendo a hacer un hacha de piedra, aprendiendo a hacer un arco, imagínense todo lo que desarrolló, toda la motricidad que se desarrolló como especie. Porque no piensen que bajamos de los árboles con la motricidad que tenemos ahora. No piensen que esta motricidad fina, que ya está incluida en lo genético, pero que lo genético no lo determina, porque a un niño recién nacido, todos los que estamos aquí sabemos que hay que estimularle las motricidades, porque si no se le estimulan las motricidades, se frena el desarrollo intelectual.
O sea, el desarrollo del cerebro, el conectoma se diseña después de nacer. ¡Qué cabrón! O sea, nacemos con más de 120.000 millones de neuronas, pero están desconectadas. Las sinapsis, que son la base fundamental del pensamiento, de la inteligencia y de la creatividad, se desarrollan a posteriori. En la praxis, hay estudios que prueban que un niño de 3 años tiene mucha más inteligencia que un doctor en ciencias matemáticas. Nunca vamos a ser tan inteligentes como cuando teníamos 3 años. ¿Por qué? Porque una criatura de 3 años anda explorando todo el tiempo. Eso pasó con nosotros. Pero hoy en día un niño de 3 años está con el celular. Hay un formidable deterioro de los procesos de formación sináptica. Ahora consideren lo siguiente. La base de la autoestima es poder hacer frente al mundo. Liberarme del mundo con mis motricidades. Cuando ese bebé de 2 años se sube a la silla por primera vez y su abuela se asusta, ¡ay, bájate! Su abuela debería aplaudir. Bárbaro, el niño se subió a la silla, porque para él subirse a una silla es conquistar el Everest, la soledad. El niño está explorando el mundo y necesita conquistar el mundo y conquistar su cuerpo. Él se conquista a sí mismo, saltando, corriendo, brincando. Cuando la abuela le dice, no corras, que te vas a caer, está formando una autoestima, la inseguridad y todo eso, porque nadie se cae por correr. Lo que pasa con un niño que corre es que desarrolla la motricidad gruesa. Y por supuesto tiene grandes posibilidades de caerse porque él no tiene la motricidad que necesita. Y para formarla tiene que correr. Hay aquí una contradicción educativa contra el desarrollo físico, neuronal, de la inteligencia, incluso moral del niño. Porque respetarse a sí mismo es un principio moral. La autoestima debería ser un principio moral de los seres humanos, pero se la arrebatamos al bebé poniéndole límites, no hagas eso, bájate, y vamos quitándole la posibilidad de desarrollo físico, espiritual, intelectual. Pueden anotar por ahí muy claramente. La conquista del mundo pasa por la conquista del cuerpo para un niño pequeño. Las motricidades. Pero ya los niños hoy no están embadurnando los informes de la mamá con un lápiz porque están con el celular. Hay un deterioro del desarrollo de la motricidad fina en la infancia, porque cuando tú le das un celular a un niño, deja de desarrollar las conexiones neuronales y literalmente se hipnotiza. El celular hipnotiza. Bueno, deja ser honesto. El celular frena los desarrollos para los que nosotros estamos acostumbrados. Yo no tengo idea de los desarrollos que produce un celular. En 20 años lo vamos a ver. Porque evidentemente el celular está produciendo una adaptación del cerebro a otras condiciones históricas. Pero lo que parece que ya está probado por investigaciones es que, por ejemplo, el movimiento ocular para poder desarrollar la lectoescritura está siendo muy afectado por la pantalla. Entonces tenemos niños que tienen problemas en la lectura, en la fluidez de la lectura, los niveles de lectura. Y se debe al tipo de actividad que he estado desarrollando, ¿no? 2, 3, 4, 5 años. Entonces los músculos de los ojos están debilitados. Precisamente porque cuando él está frente a la pantalla, los ojos están fijos y la que se mueve. Eso no ocurre con un niño que está en un árbol jugando con hoyitos, porque cuando él está en el árbol, los ojos tienen que realizar todo un movimiento de zigzagueo para captar la tridimensionalidad del mundo que el niño está explorando y eso fortalece los procesos. Y esa fortaleza después se recupera para la lectoescritura. Hasta aquí quise retomar la idea de Sartre y que también la abordamos en algún momento en la clase pasada, es que el hombre se define en el acto, en la praxis, en la acción.
El hombre es pensamiento y acción. El pensamiento acompaña la acción. No quiero separarlo, que vaya a quedar aquí la idea de que el pensamiento tiene un nivel de calibración inferior a la acción. Van juntos, pero es la acción la que forma el carácter, la que forma la voluntad. Porque en la acción el hombre se enfrenta a las dificultades, no en el pensamiento. El pensamiento te hace volar, pero la realidad te baja y te pone los pies sobre la tierra. Es la acción, es la praxis concreta la que te pone los pies sobre la tierra y te pone las dificultades reales frente a las que tú aprendes a crecerte o a disminuirte. Eso tiene que ver con la autoestima. Entonces, las actividades que les pongamos a nuestros niños definen también la autoestima que los niños van a tener. Si las actividades que le ponemos a los niños siempre son actividades que están al alcance de sus posibilidades, estamos destruyendo su confianza. Necesitamos, como dice Vygotsky, salir de la zona actual de desarrollo y poner actividades hacia la zona potencial. Poner al niño frente a actividades que él no pueda ejecutar por sí mismo, pero que sí las pueda ejecutar con la ayuda. Porque es ahí, en la ayuda, donde se define el ser humano, en el plano espiritual, en el plano moral y en el plano de la acción. Fíjense qué interesante. Los niveles de ayuda de Vygotsky en la zona de desarrollo potencial acercan el sujeto a la otredad, a la alteridad. Y le dicen al sujeto que la alteridad es fundamental porque sin la alteridad yo no puedo lograr esto. O sea, pudiéramos decir que el maestro que trabaja hacia la zona potencial de desarrollo visibiliza al otro en mi propia necesidad, ubica al hombre en su realidad humana. Yo crezco a través de los otros. Yo no crezco a través de mi genialidad. Yo no crezco como ser humano a través de mis conocimientos. Yo no crezco a través de mis habilidades. Yo siempre que frente a la cultura crezco es trepando por la capilaridad de los demás. No solo soy mis padres, soy mis maestros, mis amigos, mis colaboradores, mis estudiantes. Porque además cada maestro crece frente a sus alumnos. Depende del tipo de maestro. Entonces estoy diciendo, en la infancia trabajar la autoestima implica no eliminar los obstáculos ni las dificultades. La vida es una prueba de obstáculos. La educación también lo tiene que ser. Eliminando los obstáculos, disminuye las posibilidades de crecimiento físico, moral, de la voluntad y de la autoestima. Porque la confianza emerge de superar los pequeños retos que corresponden a cada etapa de la existencia. Porque él tiene que aprender a confiar en él, pero la confianza no llega por decreto, llega a través de la praxis, de la práctica. Y el no corra que te vas a caer es un potente mensaje que elimina la confianza. Daña al niño. Bájate de ahí que te vas a caer. Los niños no miden el peligro. Eso hace que un educador tenga que ubicar los peligros potenciales en un ambiente pedagógico para eliminarlos y dejar los obstáculos que estimulan el desarrollo. O sea, no vas a dejar al niño jugando en el patio de la escuela, tiene una cisterna sin tapa, porque él no mide el peligro. Tienes que tapar la cisterna y si puedes le pones un candado. Ahora no lo dejes jugar en el patio. O sea, pedagógicamente eliminamos los peligros potenciales y dejamos todo lo demás que va a retarlo para que él pueda crecer. Es muy simple, los maestros de educación física saben eso muy bien y lo trabajan mucho mejor que los maestros de matemáticas en una escuela primaria. El maestro de educación física diseña juegos para los niños en los cuales ellos están obligados a desarrollar las motricidades que aún no tienen. Bueno, a través de la matemática estamos obligados a desarrollar en el niño habilidades que aún no tiene y esperarlo. Pero queremos explicarle al niño la lección y que el niño la aprenda.
Con lo cual regresamos al conductismo más burdo, más antipedagógico, más absurdo. Enseñar implica dos cosas fundamentales. Primero, ubicar la zona actual y potencial con la que voy a trabajar. Y segundo, tener la paciencia para esperar que el niño convierta los aciertos y los errores en experiencias de crecimiento personal. El niño necesita experiencia para ser bueno. Mucha experiencia para ser bueno. Una de las cosas que más me preocupan de la escuela actual es que las experiencias que se acopian para los niños en la escuela, más que experiencias creativas, son experiencias de reproducción. Le enseñamos una cosa y después le preguntamos lo que le enseñamos a ver cómo lo lleva. Pero en la escuela nuestra, los niños no escriben ensayos. El niño aprende a escribir en primaria, pero no aprende a escribir un ensayo. Termina el sexto grado y nunca ha escrito un ensayo. Los niños de quinto y sexto grado deberían escribir un ensayo a la semana. Escribir es un potente continente del desarrollo humano. No tenemos oralidad en las escuelas. No le enseñan a los niños a hablar. Niño cuarto grado puede aprender oralidad, un discurso de medio minuto. En quinto, 2, 3 minutos. En sexto, 5 minutos. Todos discursos aprendidos de memoria para hacerlo. Y después otro, y después otro, y después otro. Eso produce desarrollos formidables. Pero la escuela no lo propone. Estamos con la escuela del siglo antes pasado, aprendiendo lecciones que entonces no encuentran cómo ubicarse en la experiencia de la existencia real del mundo en el que estamos. Un ejemplo básico es, no existe hoy en día una asignatura que se llame análisis crítico del producto audiovisual. Los niños están solo frente a la televisión y frente al internet y no tienen idea de lo que están viendo, porque no hay una materia que se ocupe de enseñarle criterios estéticos y criterios éticos para decir, esto que estoy viendo es una porquería. Y salen de ver 50 sombras de Grey y te dicen, ¿viste qué bueno estuvo la película? De un tipo que golpea a una mujer para satisfacerse. Y ella se deja, además, ¿no? Y eso pasa como un romance. Y ellos ven el Correcaminos, ven el Chavo del Ocho, no tienen criterio ninguno. Ningún niño te dice el Chavo del Ocho. Eso es una propuesta muy grosera. 30 años con esa propuesta televisiva, un niño viviendo en un tonel y que nadie diga, ven, vive en mi casa, aquí tienes una familia, todos burlándose del más pobre, convirtiendo la pobreza en una caricatura de la sociedad para reírnos. Entonces la pobreza se normaliza, porque la normalizamos a través de productos culturales, pero ellos no tienen criterios para hacer esos análisis, porque no hay ninguna materia que esté trabajando algo tan fundamental en la época contemporánea de hoy. No hay una materia que se ocupe de enseñar a los niños Internet profunda, donde ellos puedan ver cuáles son los motores de búsqueda que están usando, cómo accedemos a información verídica. Todos estamos en el Google, el motor de búsqueda más usado es el Google, pero el Google no te propone. Mira, lo maté. Mira. Le pegué, pobre zancudo. Si ustedes me permiten, les quiero dar unos datos antes de seguir con esta. ¿Qué pasó con la economía del mundo desde el año 1990 hasta el 2024? Estoy hablando de los últimos 30 años. Estos datos que tengo aquí para compartir los tomé de los informes de la Oxfam, O-X-F-A-M, Oxfam. La Oxfam emite un informe cada enero. Pueden buscar el del 2025. Unos informes formidables donde ellos hacen un estudio de la economía mundial y por países.
Y la Oxfam no es una organización comunista, ni no sé si vieron que se acaba de dar la reunión entre Putin y Trump. Y llegó el canciller ruso, no sé si vieron, llegó el canciller ruso con una playera blanca y traía aquí CCCP. ¿Sabe lo que significa eso? Unión de República Socialista Soviética. El tipo llegó con una playera que decía Unión de República Socialista Soviética. O sea, es un mensaje potente, porque no estaba llegando a cualquier lugar, estaba llegando a Estados Unidos y una reunión con Trump. Y recuperó las siglas de la extinta Unión Soviética y las traía en la playera. Yo lo vi y dije, Dios ve. Por supuesto me alegré, yo me alegré. ¿Qué pasó con la economía del mundo en los últimos 30 años? Porque pudiéramos pensar que en los últimos 30 años, y más con el COVID, las cosas empeoraron para todos. No, no, no. Con el sistema neoliberal se produjo la mayor concentración de riqueza de la historia de la humanidad. El 1% más rico de la población mundial acumuló en los últimos 30 años el 43% de toda la riqueza global. 2.153 multimillonarios. O sea, 2.153 personas, que eso es nada comparado con la población mundial, somos más de 7.000 millones de habitantes. 2.153 mil millonarios del mundo tienen más riqueza entre ellos que 4.600 millones de personas. O sea, tienen más riqueza que el 60% de la población del mundo. Desde el año 1995 a la actualidad, el 10% de la población más rica del mundo se apropia del 76% de todo el crecimiento global. Mientras que el 50% más pobre recibe el 2%. Solo en México, el 1% más rico de la población mexicana concentra el 46% de la riqueza. Solo en México. Bueno, tenemos que decir que ayer se salió la información, para ser justos como de que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, que se detuvo el avance del sistema neoliberal en México, se detuvo. Salieron de la pobreza 13.4 millones de mexicanos. Y en el mismo momento que en México estaban diciendo que el gobierno de Andrés había sacado de la pobreza a 13.4 millones de pobres en México, que salieron de ser pobres. En el mismo momento, en Argentina estaba la policía golpeando a los adultos mayores que estaban protestando por las medidas de Milei. Dos modelos diferentes. Modelo neoliberal argentino centrado en la apropiación de la riqueza, en el despojo de la riqueza, y el modelo de Andrés Manuel, que no voy a decir que es socialista en nada de eso, porque no lo es. Es un modelo ético, que es lo que busca, es un principio ético básico que dice por el bien de todos, primero, los pobres. Que pudiera yo decir que es un modelo cristiano, fíjense cómo voy a decir. A veces discuto con la gente y dice, esto es comunismo. Digo, no, esto es cristianismo. Si te quieres pelear con alguien, peleate con Jesús de Nazaret. No te pelees con Carlos Marx. El que inventó esta madre de ocuparse de la pobreza del otro fue Jesús. Cuando Marx nació, ya Jesús llevaba años molestando a la clase oligarca con sus ideas comunistas, porque realmente el comunismo lo inventó Jesús. El cristianismo es un comunismo. Hay una obra importantísima mexicana de un filósofo mexicano que se llama a sí mismo. El cristianismo es un comunismo. Porque eso de ocuparse del otro y de alimentar al otro y de quitarle la sed al otro
Pues eso es una idea muy básica de una sociedad comunista, que comunista viene de una sociedad comunal, no comuna, no comunal, comunal es otra cosa, una comuna donde todos nos ocupamos de todo, ¿no? Y entonces, en la Biblia, voy a referirme a la Biblia, esto que voy a explicar lo voy a rematar con autoestima, tiene que ver con autoestima. En la Biblia hay varias cosas muy importantes que tenemos que aprender a leer. Primero, Jesús le dice a sus discípulos, si tú me quieres seguir, tienes que irte, vender todo lo que tienes, repartirlo entre los pobres y entonces me sigues. Jesús no odiaba la riqueza. Jesús despreciaba la riqueza diferenciante. A veces no sabemos lo que las cosas quieren decir. Riqueza diferenciante es la riqueza que para poder acumularse tiene que empobrecer del otro lado. O sea, es la riqueza que se amasa empobreciendo al otro, despojando al otro. Esta riqueza, Jesús fue muy claro y dijo, más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que los usureros al reino de Dios. Se estaba refiriendo a un tipo de riqueza que es sinónimo o es solidaria de empobrecer, de disminuir al otro. Eso tiene que quedarnos claro. Segundo, Jesús, o la Biblia, yo soy ateo, lo estoy diciendo desde mi condición de... Dice, venga a nos tu reino. Él no dice, espéranos que vamos para allá a ser felices todos. No. En el Padre Nuestro él dice, venga a nos tu reino. O sea, queremos que la justicia se haga aquí, en la tierra y ahora. Queremos comer aquí, no después que nos muramos. Queremos beber aquí. Queremos ser dignos aquí y ahora. Venga a nos tu reino significa que el hombre tiene derecho a la dignidad aquí en este mundo. Que la tierra real, la tierra prometida es aquí, pero hay que construirla. Y él la construye diciendo, una fórmula es básica, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él no dice, ámalo más que a ti. Él no dice, ámate a ti más que a él. Él no dice todo este mensaje que hoy nos mandan por las redes, ridículo, de que la primera persona que tienes que amar en el mundo es a ti. Eso es ridículo, eso es capital. Eso es lo más neoliberal que puede hacer. Eso es como que yo me amara a mí, así como diciendo, ay, qué lindo soy, cómo me quiero. Eso es tonto, pues. El único modo que yo tengo de amarme a mí es amar al otro. Ya en la clase pasada se lo dije. La primera persona que un niño ama no es a la madre que lo parió, ni al padre, es al hermano. Cuando un niño se quita algo para dárselo al hermano, dice, ya se jodió. Ya entró en el mundo de amar, o sea, despojarme de algo para darle al otro que lo necesita. O sea, y el niño aprende a ubicar su necesidad, ubicando la necesidad del otro. Cuando el niño empieza a descubrir la necesidad del otro, cuando un niño te dice, ay, pobrecito, mamá, vamos a llevarnos el pinche gato para la casa. Yo tengo 2 gatos, ya quiere entrar el 3, digo, no, aquí no hay un gato más. Yo no puedo traer todos los gatos que usted se encuentra en la calle para aquí, porque esto no puedo. Pero cuando un niño se detiene a decirte, a llorar, porque el perrito que lo vas a dejar ahí, ya eso es un acto de amor, porque el niño está poniendo, el niño se está empatizando con la necesidad del otro, que es un animalito, pero el otro tiene su necesidad, su dignidad, y él está queriendo llevárselo a la casa. Él está actuando como Jesús de Nazaret. Ya él está en un camino ético. Ya está aprendiendo a amar. Porque amar es ocuparte del otro, ocuparte del mundo. Tú no amas la naturaleza viendo National Geographic. Esas tonteras del capital. No. O sea, para que un niño ame la naturaleza tiene que sembrar un árbol, regar una planta, alimentar un perro, cuidar un animal. Ahí es que se desarrolla el amor a la naturaleza, porque el amor es un acto práctico, no es un acto teórico de contemplación. No es eso que hace la iglesia cristiana en la iglesia aplaudiendo. Se moriría de un infarto Jesús si ve a sus seguidores aplaudiendo en una iglesia como si eso fuera a resolver el problema del otro. No. Como dice este cantante, Jesús es verbo. Eso significa que Jesús es acción. Pero eso tiene un sentido psicológico profundo,
el desarrollo de la personalidad y los valores que la personalidad adquiere se forman en la praxis. Y usted puede poner ahí entonces, no educamos para los valores, educamos en los valores. No educamos para la autoestima, educamos en la autoestima. Ay, Miguelito, explícame eso que no entiendo. Voy a poner un ejemplo, voy a poner dos, voy a poner tres, para que se entienda lo que estoy diciendo. Un jardín infantil. Salen a merendar. Todos los salen corriendo, son niños. 3 años, 4, son unos ahí, ardillas para llevar. Hacer la fila para que le den su merienda, lo que le corresponde. A ver, vamos a hacer una fila. Esto es organizado. Que tenemos hambre, pero también somos niños muy disciplinados y muy buenos. A ver, las niñas primero, que las niñas son flores. Y los niños después, que los niños son caballeros. ¿Y por qué las niñas siempre primero? Yo quiero ir primero. Sí, usted tiene hambre y quiere ir primero, pero primero siempre hay que cuidar a las niñas. Se educa en el valor. Yo recuerdo una vez con Glenda, esto nunca se me va a olvidar. En Cuba el jardín infantil empieza al año, no a los 3, al año. Y son 8 horas. No son 3 horas. Para que tengan una idea. En Cuba la mujer que se alivia tiene 1 año de licencia con sueldo. Todo el año le da la chichi. Y al año ella se va para su trabajo y el otro se va para su jardín. En Cuba se llama círculo infantil, no se llama. Tendría Glenda 3 años. Hasta una foto tengo por ahí de ese día, porque ella puso una cara como que te voy a matar, porque ella no se quería comer la comida que ella. Y yo le estaba dando, estaba desesperado. Y agarré una chancleta y le pego a la mano del balance. En Cuba todos tenemos balance. Tú vas a ver lo que va a pasar aquí si tú no comes. Y la niña se sobresalta, empieza a llorar y en medio de su llanto me dice, a las niñas no se les pega, porque las niñas son flores. Yo me quedé, porque eso se lo enseña a la maestra en el jardín y ella me lo trae para la casa y me dice, a las niñas no se les pega porque las niñas son flores. Tú sabes las veces que una maestra tiene que decir en el salón, a las niñas no se les pega porque las niñas son flores, para que mi hija de 3 años me lo traiga en la casa y me lo diga en mi cara. Cientos de veces. Por eso digo, no se educa para los valores, se educa en los valores. Hay que analizar cuáles son los valores que estamos ejerciendo en la praxis del aula. No los valores que tenemos en la cabeza. Es que queremos hacer un proyecto de valores, doctor. A ver, ustedes tienen un proyecto de valores, pero ni siquiera lo saben ni se dan cuenta. Todo acto pedagógico es un acto axiológico. Toda aula es un proyecto de valores. Lo que a veces el maestro no sabe qué valores está trabajando, qué valores. No, porque si tú dices, a ver, cállate la boca. No hables hasta que yo te hable, te diga. Tú estás formando un valor. No hables hasta que yo no te diga. Tú estás formando un valor. Ese niño se pasó 1 año aprendiendo a hablar y ahora tú no quieres que hable. Ahora que habla como perico a los 3 años, tú quieres que esté callado. Tú le estás diciendo cállate. Tú vas a hablar cuando yo te diga. Es un valor, compañero y compañero, y un valor solidario con el capitalismo. Con sujetos con baja autoestima totalmente sometidos. A ver, dime, mi amor. Ah, qué bien. Mira, la otra vez que vayamos a hablar, levantamos la manito para no interrumpir a los otros que están hablando, porque todos tenemos derecho a hablar, pero no podemos hablar todos porque no nos escuchamos. Entonces levantamos la mano, pedimos y hablamos. No es lo mismo que yo le diga esto, que yo diga, cállate. Yo no te he dado permiso para hablar. Como si para hablar tú tuvieras que darle el permiso. Si tú le enseñas a un niño que para él hablar tú le tienes que dar permiso, ¿dónde queda su valor propio, su respeto por sí mismo, por su autoestima? Tú estás barriendo, güey. Entonces tenemos que ver que la autoestima en la escuela no se forma sino a través de las acciones prácticas que ejercemos. Si el niño en el aula llega sin la tarea y usted delante de todo el mundo le pregunta por la tarea y el niño no trae la tarea hecha y delante de todo el mundo te empieza a decirle cosas y a ochornarlo, usted está formando un valor y usted está trabajando con un tipo de ser humano. ¿Sí o no?
Ustedes pueden escribir la pedagogía, el bochorno, el escarnio y la falta de respeto no son métodos pedagógicos. Cuando usted abochorna en público a un niño, usted lo único que está probando es su indigencia pedagógica, su incapacidad educativa, su falta de sentido de la ética de un educador. Cualquier señalamiento que se le vaya a hacer a un estudiante tiene que ser siempre en privado. Los señalamientos son en privado y los reconocimientos en público. No le haga ningún reconocimiento a un niño en privado, eso se malinterpreta. Todo reconocimiento tiene que ser público para que la excepción se convierta en regla. Cuando un niño ayuda a un compañero, eso tiene que ser público con aplauso público. Cuando un niño comparte la merienda, eso tiene que ser público con aplauso público. Porque necesitamos en este mundo deshumanizado que lo humano, que la espiritualidad y que la sensibilidad se conviertan de excepción a regla. Entonces a veces tenemos un director que en medio de una reunión le dice a la maestra, y maestra, ¿y usted por qué no vino a la marcha? Ahí, delante de todo el mundo le pregunta. Es una agresión potente a un ser humano. Porque igual Ivonne puede decirle, porque no me dio la gana, yo tengo que dar explicaciones. ¿Quién tú eres para pedirme explicaciones a mí? Porque yo le doy explicación a las personas que yo considero que merecen que yo les dé una explicación. Ay, no me falta el respeto. Digo, usted me está faltando el respeto preguntándome en público porque yo no vine. Usted me puede preguntar después, en privado, y no así. Porque así no tienes mi respeto. Ah, no es lo mismo que el director le diga en privado, maestra, ¿tiene usted algún problema? No, director, ¿por qué? Porque usted no vino el lunes y no tuve a quien poner en su aula, pero además usted hace falta en esta escuela. Cuando usted no viene, esta escuela se descompleta. Yo quiero saber si tienes un problema para ayudarte. Porque tú puedes ir con el ansia de controlar con la lupa para estar jodiendo al otro, o tú puedes ir en la actitud del camarada Jesús de Nazaret, viendo a ver en qué tú apoyas al otro para que el otro pueda cumplir su función. No es lo mismo. Y todavía quieren hacer un proyecto de valores, pero cuando tú observas cómo se llevan, ¿qué valores? Si ustedes están acabándose unos con otros, chismeando del otro, hablando mal del otro, peleándose con este, con el otro. Entonces, aquí no hay valor que se salve. No hay unidad, no hay respeto, no hay altruismo, no hay solidaridad, hay vigilancia, competencia, todo el mundo sospechando del otro. ¿Qué valor se salva en una institución que funciona así? Ninguno. Todo lo que quedan son antivalores. Y en medio de un sistema de relación tan ácido, vamos a usar esa metáfora, ¿no? Un sistema de relación humana que está asificado, ¿no? Sabe que la acidez es mala para el cuerpo. ¿Qué están aprendiendo los niños? Pues eso. Entonces, y a veces me vienen a decir, queremos hacer un proyecto de valores, porque hemos visto que los estudiantes, y yo digo, ay, chica, ya empezaron mal. Digo, a ver, los estudiantes son los menos maleados en esta sociedad en la que vivimos. Aquí los más jodidos son los más viejos, que son los que llevan más tiempo alienados. Ahora voy a explicar qué significa alienación, que no se me ha olvidado. Dije, alienación es separación, distanciamiento. De lo primero que el ser humano se aliena es del producto de su trabajo. Pensemos en una señora que en la Sierra de Juárez teje huipiles. Muy hermoso. Después lo vende. 25.000, son cosas preciosas. Son obras de arte. Porque la mano de la señora que teje ese huipil, ¿quién la enseñó a tejer? Su madre. Y a su madre su abuela. Y a su abuela su bisabuela. Y la enseñaron a obtener el hilo de la seda, que hay pueblos ahí que los hacen, a pintarlo. O sea, es una habilidad que se ha ido formando a través de los años y se ha ido pasando de una generación a otra. Por tanto, es una creación. Ese huipil es una creación cultural. Ahora, Sandra, los girasoles que están en el huipil, antes de estar en el huipil, ¿dónde estaban? En la mente de la señora. Estaban en el campo, pero la señora lo tuvo aquí. Fíjense lo que voy a decir ahora, una de las cosas más profundas del marxismo. Estaban aquí.
Y la señora, a través de su praxis, lo convirtió en un huipil. O sea, ella objetivó su pensamiento. O sea, ella convirtió su pensamiento en una cosa, en un objeto. Fíjense qué interesante, porque ahí marxismo no dice, ella está cambiando el mundo. La idea es fundamental para cambiar el mundo, pero la praxis es definitiva. O sea, tú puedes pensar, está excelente, piensa, pero si lo que tú piensas, tú no lo llevas a la praxis, el mundo seguirá jodido como está. Porque esa señora es una marxista, ella no lo sabe, pero ella es marxista, porque ella tiene una idea y ella trabaja y se esfuerza para que esa idea se convierta en algo objetivo, en algo real. Entonces decimos, ella ha objetivado su pensamiento, ha convertido su pensamiento en un objeto. Cuando un maestro hace un proyecto educativo, está objetivando su pensamiento, está convirtiendo su pensamiento en algo concreto, en algo real, en algo que influye en el otro. Cuando tú estás viendo una película no estás objetivando nada. Cuando tú estás viendo TikTok tú no estás objetivando nada. Cuando tú estás viendo Facebook tú no estás objetivando nada. Te pasas 3 horas en el Facebook y el mundo sigue jodido. Porque para que el mundo cambie, usted tiene que objetivar su pensamiento. Usted tiene que convertir su idea, sus valores, sus sueños, sus aspiraciones, sus proyectos en cosas concretas, reales. ¿Me expliqué? Ahora, cuando esa señora termina el huipil, ¿de quién es el huipil? De ella. Eso es fundamental que lo noten. Es de ella. Y ella le pone precio. Y ella lo vende. Y con el dinero hace lo que le da gana. Compra ajo, frijoles, lo que ella quiera. Es su plata. Pero siquiera noten ahí. Cuando la señora está haciendo el pinche huipil, no solo lo hace, lo disfruta. Goza tejiendo. Busca cada ratito que tiene para sentarse a tejer. Sueña con el huipil. O sea, ustedes pueden poner que en lo que la señora está haciendo el huipil, se realiza espiritualmente, crece su dignidad, su potencia creativa, su respeto por sí misma, porque luego viene la gente, ay, qué lindo, yo lo quiero, ¿cuánto vale? Porque ella hace algo que la gente quiere. Ella no necesita que nadie diga que ella es útil. Ella es útil. ¿Me estoy explicando? Ese es un trabajo que realiza. Así trabajamos siempre, realizándolo, hasta que llegaron las sociedades de clases. Nuestro trabajo nos pertenecía. Este diplomado es nuestro y yo lo disfruto. Y ustedes lo pagan y el dinero es para mí. Fíjense. Vamos a cambiar para que se den cuenta ahora lo profundo que llegó Marx a ver la explotación del capital. Estoy metido en el capital. Pensemos en un huipil que lo hacen en una maquiladora. Una mujer que trabaja por un salario mínimo que no le alcanza. 12, 13, no sé, 10 horas al día. Cuando ella termina de hacer el huipil, ¿de quién es el huipil? De ella. No, es del dueño de la maquinadora. Fíjense cómo el huipil, cuando ella termina de hacerlo, sale corriendo de sus manos a las manos del capitalista y ella se queda sin nada. Dice Marx, está alienándose. ¿Por qué? Porque se separa del producto de su esfuerzo. Ella produce algo que no le pertenece a otro. Por tanto, ella no disfruta esa producción. Ella sufre esa producción y después le pagan una quincena que no le alcanza. ¿Está claro? Pero no solo se distancia del producto de su trabajo, hay una alienación de la mercancía. Lo que yo produzco no es mío, no me realiza, lo produzco en condiciones de explotación, lo produzco en condiciones de alienación, porque cuando yo termino de hacer esto, sale corriendo a las manos del capitalista y me abandona a mí, y yo me quedo esperando la quincena. Está alienado, distanciado del producto de su esfuerzo. Lo que nos hizo hombre fue la praxis, trabajar, producir. Pero en condiciones de explotación, ya yo no me hago hombre, dice Marx. Me vuelvo cosa. ¿Por qué me vuelvo cosa? Porque voy y me vendo al mercado laboral.
Vendo mi fuerza de trabajo, mi inteligencia, para que me paguen un salario. Me vuelvo una mercancía más. Y me distancio del otro. Porque el otro es la competencia. Ya no disfruto la compañía del otro. Ahí es la maquila. Cada quien está en su máquina sin hablar con el otro, sin establecer una relación profundamente humana. Entonces nos alienamos del otro. Nos alienamos del producto, nos alienamos del otro y nos alienamos de nosotros mismos. Nos convertimos en enemigos de nosotros mismos. Entonces no se puede salvar la autoestima en un sistema de alienación. ¿Entienden eso? No se puede salvar la autoestima del trabajador en el capitalismo porque está condenado a la pobreza, al salario, a la alienación. Lo que él produce no le pertenece. Por eso es tan importante que los maestros entiendan que hacer un proyecto escolar es convertir el trabajo de educador en algo que me pertenece a mí. Es separarme de la currícula del Estado, de la obligación de seguir la locura que me proponen. Cuando yo hago un proyecto y cuando yo hago mi propia planeación, yo me apropio del producto fundamental de mi trabajo. Y si lo empiezo a disfrutar, y si lo empiezo a gozar, y si gozo mis niños, y si gozo mi escuela, y si disfruto mi clase, estoy avanzando contra los procesos de alienación del capital. Por eso es fundamental lograr relaciones humanas positivas en la escuela para luchar contra la alienación del capitalismo. Porque eso de que estemos peleando siempre unos con otros es un resultado del propio sistema del capitalismo, del sistema de explotación, de la competencia en el sistema de explotación. Lo humano es ir en la ruta del camarada Jesús de Nazaret. Recuperar al otro como humano me salva a mí en primer lugar, porque me salva de la alienación del capitalismo. Entonces yo no me salvo amándome, me salvo amándote. Fíjense que cambia la lógica totalmente de los discursos de la psicología capitalista neoliberal. Avanzando hacia el otro, yo recupero mi humanidad. Así lo pueden poner. Avanzando hacia el otro, yo recupero mi humanidad. Abrazando al otro, yo recupero mi espiritualidad. Ocupándome del otro, yo recupero mi valor humano. Por tanto, mi dignidad no viene de respetarme. Mi autoestima y mi dignidad vienen de respetarte. Porque al respetarte, yo crezco. Como dice Martí, honrar, honra. Cuando yo hablo mal del otro, no estoy hablando del otro. Estoy expresando lo que soy, lo que llevo dentro. Estoy hablando de mí. Cuando yo odio al otro, no estoy expresando al otro, estoy expresándome. Está claro, ¿verdad? Entonces tenemos que educar a los niños en esta armonía pedagógica. Pero para lograr esta armonía pedagógica, necesitamos armonía pedagógica entre los maestros, entre los educadores. Entonces, la alienación, que es una categoría marxista, que Marx lo trabaja potentemente en los manuscritos económicos y filosóficos del 1844, habla de cómo el trabajador se aliena del producto de su trabajo, se aliena del propio acto de producción, se aliena de los otros seres humanos y por supuesto se aliena de la esencia humana. Entonces, el sujeto en el neoliberalismo se autoexplota. Y desgraciadamente ahí en las redes tenemos muchachitas que ellas mismas se graban semidesnudas para que le den like. Ella misma agrede su
su privacidad y se presenta frente a las redes ahí, semidesnuda. Ella se cosifica, se vuelve un objeto sexual. Deja de ser una persona cuando ella hace eso. Porque una persona implica emociones, sentimientos, valores y además un cuerpo. Pero lo que nos presentan en las redes, las muchachas y los muchachos, porque hay de todo, de ambas partes, es el cuerpo. Tratando de convertir el cuerpo en un signo, en un representante de la sexualidad. No es malo que reconozcamos la sexualidad. Lo malo es que pretendamos que lo único que somos es una sexualidad. No. Somos cultura, somos valores. Las dimensiones del ser humano no son solo, no se reducen a la sexualidad. Tenemos una dimensión social, una dimensión comunicativa, una dimensión sexual, una dimensión racional, una dimensión espiritual, una dimensión emocional. Muchas dimensiones. Igual voy a abordar un tema sobre las dimensiones. Entonces, existe hoy, desgraciadamente, el peligro del autotrabajo, que nos han vendido como que todos seamos empresarios para salir de la pobreza. Cuidado, compañeras y compañeros, porque la pobreza no es el resultado de la falta de creatividad de la gente. La pobreza es el resultado del propio sistema. Ya les di los datos de la Oxfam. El sistema crea la pobreza. Los pobres no son pobres porque sean poco creativos, son pobres porque hay un sistema capitalista que nos empobrece. Bueno, no son pobres, son empobrecidos. Bueno, ojalá este segundo tema les haya parecido interesante. Yo traté de meter, porque me muevo a la escuela y me muevo a la sociedad y voy viajando, ¿no? Me muevo a la antropología y regreso a la psicología educativa. Porque realmente entender estos temas implica tener una visión multidisciplinaria. Desde una sola disciplina no vamos a entender esto. O sea, con los mensajes psicologizados, reduccionistamente psicologizados, donde pensamos que la autoestima depende de la psicología, de lo que el sujeto haga, y que se va a ir a un psicólogo que le va a hacer ahí una brujería y va a salir respetándose. No, no, compañeras y compañeros. Tenemos que tener una visión multidisciplinaria. O sea, tenemos que tener una visión desde la sociología, desde la psicología, desde la pedagogía, porque cuando yo dije arriba una fila, primero las niñas, estoy trabajando la pedagogía, ¿sí o no? Pero estoy trabajando la pedagogía que tiene un impacto en la sociología, en las condiciones que creo del niño y en la psicología del niño. Yo no puedo pretender dar cuenta de un fenómeno tan complejo como la autoestima, quedándome en una de las dimensiones del ser humano. Por eso me voy a mover a momentos por la antropología, por la pedagogía, por la psicología, por la sociología, que son las ciencias fundamentales que vamos a trabajar, para irlas integrando a una concepción del ser humano que abarque, en la medida de mis limitadas posibilidades, lo más posible la totalidad de lo que somos. Bueno, hasta aquí lo que yo quería compartirles hoy en este segundo tema, es el segundo de nuestros temas. Voy a detener la grabación para pasar a las preguntas y los debates. Me despido de los que nos ven en las redes. Les doy las gracias por seguirnos, por dedicarle una hora y media a estos temas. Esto no es el TikTok, en 5 minutos ahí te presentan un monito y medio minuto. Esto es una conferencia de hora y media. Hay que tener cierta voluntad para bancarse una conferencia de hora y media. Por eso es que la cultura cuesta mucho trabajo. Les mando un saludo a todas y a todos. Nos vemos en la victoria, recuerden. Que la victoria sea nuestros hábitos.